Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroads. Un placer nuevamente estar con ustedes, una bendición. Espero que ya estén preparados para nuestro estudio bíblico de las 5 de la tarde, nuestro servicio nocturno, como le llamamos. Y antes que nada, quiero darles las gracias a todos los que se presentaron al templo este mediodía. Fue una bendición para mí, en realidad, haber estado con ustedes. Y espero que Dios haya hablado a sus corazones, así como habló al mío. Y entonces, de regreso, ¿verdad? A las 5 de la tarde. También espero que estén disfrutando su día. Recuerden que es el día que Dios nos da y hay que gozarnos, dice la Biblia. La Biblia enseña que hay que gozarnos en el día que Dios nos da. Así es que ánimo, familia, y de regreso a Romanos 8. Vamos a terminar el capítulo 8 de Romanos en esta ocasión. Vamos a estar ubicados en los versículos del 31 al 39. Y quiero leerles esa porción. Por favor, me puede seguir con su vista ahí donde usted esté. Del 31 al 39. Son unos versículos tan hermosos que como cristianos de verdad deberíamos de guardarlos en nuestro corazón y deberíamos de tener eso bien presente siempre. Cómo es Dios con nosotros y las cosas que nos hace saber. Es increíble. Del 31 al 39, mire lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendos versículos. Padre, gracias por su palabra. Gracias por dejarnos, Señor, escrito todo lo que necesitamos para cobrar valor, para cobrar energía, para seguir adelante, Señor, para seguir confiados y para no dudar, Señor, de ese gran amor que usted tiene para con nosotros. Le quiero suplicar por toda la iglesia, Señor, por nuestros hermanos que aún algunos probablemente están enfermos, otros están probablemente un poco debilitados, otros angustiados, y de manera especial le quiero pedir por todos los hermanos que están enfermos, Señor. Usted los conoce a todos, pero especialmente, Señor, por la mamá de nuestras hermanas Ortiz, que traiga paz a sus hijos, consolación, Señor, esperanza, que aprendan ellos también a descansar en usted, Señor, y que también, mi Dios, a todos acá en la iglesia, mi Dios, nuestros hermanos Mora, nuestros hermanos Galván, hermana Alicia, hermana García, todos ellos, Padre Santo, que usted esté de su lado, mi Dios, y les ayude fortaleciendo sus cuerpos y pronto ya puedan regresar, Señor, a nuestros servicios como antes lo hacían. Y ahora, mi Dios, encomiendo esta parte de la Escritura para que sea usted el que nos hable, nos edifique, nos siga ayudando, nos siga edificando en realidad, Señor, porque necesitamos todos absolutamente ser edificados. Y por eso estamos, Señor, de regreso, para que sea su Biblia, Señor, su palabra, usada por su Santo Espíritu a favor nuestro, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que hará, mi Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues, hermanos, muchas personas en nuestra sociedad se consideran afortunadas por tener una buena profesión, lo cual es excelente, por un buen empleo, por bienes materiales, por dinero, etc. Yo no estoy diciendo que estas cosas son malas. Claro que es bueno, claro que son cosas que nosotros necesitamos igualmente,
Por supuesto que todo eso es bueno, pero todo eso también hay que reconocer que es temporal. El dinero no nos lo vamos a llevar, los bienes materiales no nos los vamos a llevar, el buen vehículo, la vivienda, nada de eso nos vamos a llevar, es decir, todo aquí queda. Sin embargo, pues qué bueno que todos tenemos un hogar, un techo donde vivir. Pero como les digo, cuando uno parte, todas esas cosas aquí se quedan. Por supuesto que Dios sabe que necesitamos todas esas cosas y nos provee, nos ha proveído la vivienda, nos ha proveído la familia, nos ha proveído todo en realidad. Así es que es menester también a esas cosas, contar con ellas. Y lo más importante de todas maneras es que nosotros como cristianos tengamos a Dios de nuestro lado. Lo más importante para nosotros como cristianos y nuestra mayor dicha, nuestra más grande dicha, la dicha más grande que nos es a Cristo de nuestro lado, es a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo más grande que podemos tener, es la más grande dicha. Y lo tenemos para siempre, eso es lo más hermoso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, transmite a sus lectores la seguridad de que nunca estamos solos. En el estudio pasado lo miramos, es la gran realidad, nunca estamos solos. Y después pasa a asegurarnos que la gran dicha que nosotros como personas, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios podemos tener es a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para siempre. Esa es la más grande dicha que una persona puede llegar a tener. Una persona puede llegar a ser la más millonaria de este planeta. Sí, pero ¿de qué le sirve? Como dijo el Señor Jesucristo, si pronto le piden su alma y va a ir al infierno. ¿De qué le sirve al científico conocer tanto y desarrollar tanto y tener tanto cuando en realidad su alma va a ir a parar al infierno? Es decir, es mejor contar o con mucho, o con medianas cosas, o con poca cosa, pero con Cristo de nuestro lado. Eso es lo más importante. La dicha de tener a Cristo es el tema de esta tarde. Es dichoso, es algo de mucha dicha tener a Cristo, porque el que cree en Cristo es bendecido para siempre. Eso es una, como le dijera yo, es algo enorme que nosotros tenemos, que al creer en Cristo hemos sido bendecidos para siempre, porque contamos con la vida eterna, y la vida eterna, la palabra lo dice, es eterna, no se acaba jamás, es para siempre. ¿Y por qué digo que hemos sido bendecidos para siempre? Porque, mire, Cristo fue entregado por nosotros. Es una gran bendición que Dios nos haya entregado a su Hijo al juicio y al castigo que nosotros merecíamos por nuestra maldad, y que lo haya depositado todo en Cristo para liberarnos a nosotros. Eso es algo grande, eso es algo inexplicable. Entonces es una gran bendición, pero el Señor Jesucristo fue entregado por nosotros. Así nos ama Dios. Esa es la dicha más grande que nosotros podemos tener, de que el Señor Jesucristo haya pagado toda nuestra deuda de maldad en la cruz del Calvario por nosotros. 31 y 32, mire lo que dicen. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Ahora bien, recuerde que en el pasaje anterior el apóstol Pablo termina diciendo en el párrafo anterior de que el Señor Jesucristo a los que antes predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es decir, nos pone en las alturas en realidad, para terminar el párrafo anterior. Por eso empieza ahora y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que la gran bendición que nosotros tenemos en la persona del Señor Jesucristo, la gran dicha es que pues, hemos creído en Él y hemos sido bendecidos para siempre. Y además, reconocer esto, que el Señor Jesucristo fue entregado por nosotros. Fíjese bien, el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, el apóstol Pablo se pone en una posición como retando a los poderes del mundo, a los perseguidores o a cualquier persona que intente hacerle daño a un hijo de Dios, y lo reta a que haga su mayor esfuerzo, que haga lo peor que pueda imaginarse, que haga su más grande esfuerzo por dañar a uno de los cristianos, porque hay alguien detrás de nosotros. Y luego dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. La palabra escatimar tiene que ver con perdonar. Los padres escatiman a sus hijos
cuando no los disciplinan a la manera requerida, cuando nomás les dicen te voy a dar y no les dan, cuando nomás les adviertan y no lo hacen. Así como Elí estuvo con sus padres, el sacerdote Elí, ¿verdad? Con sus hijos, perdón, que les dejó pasar todo y llegaron a la edad adulta y lo avergonzaron y Dios trajo juicio sobre ellos. Entonces, los padres escatiman a sus hijos de esa manera, o sea, los perdonan, los consienten. Un juez escatima al culpable cuando no le da la sentencia que necesita igualmente, cuando no lo condena como debería ser, de manera severa. Eso es escatimar, perdonar. Pero dice aquí, el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, Dios no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ya sabemos de qué manera lo entregó, a una muerte violenta, a una muerte totalmente espantosa, si se puede decir, después de ser torturado, no solamente físicamente, sino verbal y emocionalmente. El Señor Jesucristo fue torturado, psicológicamente. Entonces, el que no escatimó ni a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí viene otra bendición agregada. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, si Dios no se reservó ni a su unigénito hijo, sino que lo entregó a una muerte tan violenta y espantosa por nosotros que no lo merecíamos, entonces, ¿qué más se puede reservar Dios para con nosotros? Cosas materiales no se las va a reservar, nos lo va a dar. Cualquier necesidad que tengamos, Él va a estar ahí y nos la va a suplir, por decir así. ¿Por qué? Pues porque no se reservó ni a su unigénito, sino que lo entregó por nosotros. Entonces, los demás recursos son secundarios en realidad, comparado con la persona del Señor Jesucristo. Y si Dios no se reservó al Señor Jesucristo, sino que lo entregó a esta muerte tan violenta por nosotros, pues entonces la conclusión del apóstol es, pues, ¿cómo no nos va a dar entonces con Él todas las cosas? Así es que lo que estamos viendo de manera contundente acá es que el Señor Jesucristo fue entregado por nosotros para el perdón y la reconciliación nuestra con Dios. Entonces es una gran bendición. Otra es de que el Señor además, el Señor Jesús intercede a nuestro favor. Es decir, está ahí para interceder por nosotros delante de Dios. Entonces, por eso decimos, el que cree y sigue a Cristo es bendecido para siempre. En la manera en que, pues, ¿quién entrega un hijo por una familia que no conoce? ¿Quién en la tierra es capaz de entregar a su hijo para que pague el precio de condenación de una persona que desconoce, que no sabe ni quién es? Nadie. Pero el Señor Dios entregó a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos perdonados. Y ahora lo vemos intercediendo por nosotros. Mire los versículos 33 y 34. Dicen así el 33 y el 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, más grande bendición no podemos pedir. Hemos sido bendecidos para siempre en cuanto nosotros creímos en Cristo. Ahora vemos y comprendemos bien que fue entregado por nosotros el Señor, aunque éramos malos. La Biblia enseña en Romanos 5:8 de que nosotros, a pesar de ser malos, el Señor Dios nos muestra su amor, nos demuestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora lo vemos intercediendo por nosotros. Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, ustedes saben que en la Biblia se le conoce como acusador a Satanás. Él es el acusador, eso significa realmente, acusador. Acusa a los escogidos de Dios, acusa a los siervos de Dios. Pero dice acá, ¿quién nos puede acusar si Dios es el que justifica? En otras palabras, en el momento en que nosotros creímos en Cristo, fuimos justificados delante de Dios. Antes éramos malvados, éramos perversos, éramos enemigos de Dios. En el momento de creer, todo cambió y venimos a ser justificados delante de Dios. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1, si no me equivoco. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora hay una paz entre Dios y nosotros. Ni nos mira como enemigos y nosotros lo vemos como nuestro Padre Celestial. Él nos mira como sus hijos. Entonces, ¿quién nos puede acusar?
si Dios es el que ya nos justificó en la persona del Señor Jesucristo? En otras palabras, un cristiano genuino, que de verdad es cristiano, no es culpable delante de Dios. Ha sido declarado inocente, total y absolutamente delante de Dios, el juez justo de toda la tierra, por el Señor Jesucristo, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros, al creer nosotros en Él. Y el 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Se atreverá alguien a condenarnos cuando ya Dios nos justificó en la persona del Señor Jesucristo? Dice, Cristo es el que murió. Fíjese bien, murió para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios, para que nosotros alcanzáramos esa justificación que nos hacía falta para con Dios el Padre. Pero eso dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. En otras palabras, el Señor Jesucristo no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué fuera de nosotros si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado? Es decir, si el Señor Jesucristo hubiera muerto y ahí se queda para siempre. ¿Quién iba a interceder por nosotros delante de Dios? ¿Quién? Pero el Señor Jesucristo no se quedó. La muerte no tenía ningún poder en lo absoluto sobre Él. Simplemente estaba cumpliendo con el plan de Dios al morir por nosotros. Y al tercer día, como estipulado, resucitó y ahora es el que intercede por nosotros. Más grande bendición no podemos pedir. Está a nuestro favor el Señor Jesús. Él fue el que murió por nosotros. Cuando uno hace un bien por una persona, es porque uno en realidad aprecia a esa persona. Esa es la gran verdad. Así podemos hablar del Señor Jesucristo. Él murió por nosotros porque nos amaba y nos sigue amando. Y está a la diestra de Dios ahora, después de resucitar, no sé, pero probablemente con las marcas de la cruz en sus manos, en sus pies. Y no es que a lo mejor esté hablándole a Dios por nosotros, pero con su sola presencia a la diestra de Dios, con las marcas del sufrimiento que Él llevó a cabo, probablemente, esta es imaginación mía, con las marcas de la tortura, con las marcas en sus manos de los clavos, con eso Él apacigua probablemente la ira de Dios, y Dios no nos trata como en realidad debería para con nosotros. Entonces, es una gran bendición tener a Cristo en nuestra vida. Es la más grande dicha que nosotros podemos haber alcanzado o recibido. ¿Hay momentos felices en nuestra vida? Alcanzar una profesión, graduarse de algo es una gran felicidad. Llegar a cumplir con un objetivo que es trascendental y que marca una historia en nuestra vida es en realidad algo hermoso. Como le dijera yo, hacer un posgrado es algo bonito, conseguir un trabajo a la altura es algo bonito. Todas esas son bendiciones. Adquirir una vivienda, qué sé yo, cuántas cosas. Todo eso es bonito, pero la más grande bendición que nosotros podemos haber tenido en realidad es a Cristo con nosotros. No hay nada más, porque nos lo llevamos para siempre, porque estaremos para siempre con Él. Todo lo demás aquí se queda. Y ahora mire, convencidos de que Él murió por nosotros. Y no solo eso, sino que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Lo dice, a mí me encanta el 34 cuando dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Ahí está, o sea, no se quedó muerto. Él se levantó y se fue al lugar de donde había venido. Y ahora está a la diestra de Dios para interceder, como dice acá, por nosotros. ¿De qué manera? Bueno, yo me lo imaginé así. A lo mejor habla a nuestro favor, a Dios Padre, no lo sé. Pero probablemente con su sola presencia y el hecho contundente de que fue entregado por nosotros y que fue torturado por nosotros, con eso apacigua probablemente la ira de Dios. Bueno, toda persona que cree de verdad en el Señor Jesucristo y lo toma como Señor y Salvador, es bendecida para siempre. Ese es nuestro punto principal. No solo en este planeta, sino por la eternidad. Aquí nos sentimos que hemos sido bendecidos porque nos sentimos que estamos en lo correcto, por lo que la Biblia dice. Pero la más grande bendición viene todavía cuando pasemos a la eternidad. Hay que pasar por el dolor de la muerte o no, si es que Cristo viniera pronto y estamos vivos, no pasamos por el dolor de la muerte. Pero si tenemos que dar ese paso, lo damos
confiados, porque sabemos que le pertenecemos a Dios. Ahora bien, la dicha de tener a Cristo es también real porque nos provee seguridad. Seguridad es lo que necesitamos la gran mayoría de las personas, todas las personas más bien. Todos necesitamos seguridad. Yo necesito estar seguro. Es decir, si tuviera un trabajo inestable, no me siento seguro. Si tengo una familia inestable, no me siento seguro. Si soy miembro de un grupo inestable, no hay seguridad. Pero en Cristo nosotros podemos estar seguros. Él nos provee seguridad. ¿En qué manera? En que en Cristo, por ejemplo, somos vencedores. Vencedores. Hemos sido llamados para vencer, en realidad, en Cristo. Fíjese bien, en Cristo, no por fuerzas propias, sino en Cristo. Y los versículos 35 al 37 lo dicen. Dicen así, el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, tenemos la victoria siempre en Cristo. ¿Y qué mejor que eso? ¿A quién le gusta ser derrotado? A nadie. A nadie le gustan las derrotas. Los atletas quieren siempre triunfar. Los que, como les digo, ejercen una profesión, quieren también el éxito. A todos nos gusta vencer, a nadie le gusta estar derrotado. Y en Cristo nosotros, como su pueblo, somos vencedores. Tenemos seguridad, es decir, esa seguridad se da porque en Cristo vencemos siempre. No hay ningún obstáculo que no podamos superar con Cristo, de nuestro lado. 35 dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, como diciendo, si ya Dios hizo por nosotros lo más grande al dar a su Hijo unigénito por nosotros, ahora ¿quién nos puede separar del amor de Él? Si Él ya hizo lo más por nosotros, yendo a la cruz y entregando su vida, derramando su sangre por nosotros, ahora entonces, ¿quién nos puede separar de Él? Y menciona varias cosas. Tribulación no nos puede separar de Dios. No nos puede separar del amor de Dios la tribulación. Y esto está comprobado. El apóstol Pablo mismo había sido atribulado una y otra vez. Entonces, las tribulaciones son momentáneas igualmente. Tienen un periodo de tiempo y Dios las usa a nuestro favor. Por eso dijo antes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que a un hijo de Dios, hasta la tribulación le ayuda para bien. Angustia. Pues, angustias, todos pasamos por angustias, de una o de otra manera. Pero una angustia no me puede separar del amor de Dios. Las angustias son parte de la vida. Algún día vamos a sufrir algo. Entonces es parte de la vida. Sin embargo, eso no tiene ningún poder para separarme del amor de Dios. Las persecuciones igualmente no se puede. No pueden separarme del amor de Dios. El apóstol Pablo había sido perseguido hasta el extremo y él se considera a sí mismo que eso no lo estaba separando del amor de Dios. Además, Dios le había mostrado su amor de una y de otra manera, librándolo aquí y allá de tanta persecución. Hambre. El hambre tampoco nos puede separar del amor de Dios. El hambre es común en la tierra en ocasiones. Eso le pasó igualmente a Abraham. Recuerde que Abraham fue el padre de la fe. Abraham fue el hombre que Dios eligió para formar a la nación de Israel. Sin embargo, lo hizo pasar por hambre igualmente. Le permitió que pasara por hambre. Entonces, eso no nos puede separar del amor de Dios igualmente. Probablemente vamos a sufrir hambre en alguna ocasión. Sí, pero eso no significa que nosotros vamos a estar separados del amor de Dios. La desnudez, en caso de que no tengamos que vestir o no tengamos suficiente que vestir, eso no nos puede separar del amor. El peligro de toda clase de peligro. Cuando nosotros estamos en la vida, estamos expuestos al peligro. Al salir de casa, estamos expuestos al peligro. Nos movemos de aquí y allá, vamos a uno y otro lugar y andamos en peligro en realidad, porque uno nunca sabe. Accidentes hay a diestra y siniestra por donde quiera. La espada igualmente no nos puede separar del amor de Dios. Y después el versículo 36, como está escrito,
por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Y está sacada esa escritura del Salmo 44:2, donde el pueblo de Israel clamaba a Dios por lo que estaban padeciendo. Pero el 37, mire, antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas esas cosas que mencionó él en los versículos 34 y 35, decir, no nos pueden separar del amor de Dios, más bien nos hacen más que vencedores. Y la palabra que usa es hupernicao, que más bien significa supervencedores. Es decir, que la victoria está garantizada, pero en Cristo. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. No en esfuerzos propios, no en ánimo propio, no en nuestro propio intelecto, no en nuestros propios esfuerzos, nuestros propios pasos, sino dice, por medio de aquel que nos amó. O sea, por medio del Señor Jesucristo, que nos amó tanto que estuvo dispuesto a ir a la tortura y a la cruz del Calvario por nosotros. Por medio de Él somos más que vencedores. Viene la angustia, usted es un vencedor. Viene el dolor, usted es un vencedor. Viene la escasez, usted es un vencedor. Viene el hambre, usted es un vencedor. Viene una persecución y usted es un vencedor. Viene la tribulación y somos unos vencedores, hombres y mujeres, hijos de Dios, miembros del pueblo de Dios, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Somos no solamente vencedores, sino super vencedores. Eso es lo que hupernicao significa, super vencedores. Decir que no hay nada que nos pueda detener, no hay nada que nos pueda derrotar, no hay nada que pueda obstaculizar esa relación que nosotros tenemos con Dios. Nada. Lo único que nos separa del amor de Dios, lo único que nos separa del Señor es el pecado. Pero aquí estamos tratando las cosas que la persona puede vivir en este mundo, que no nos pueden separar del amor de Dios. Además de eso, como dijimos que Él nos provee seguridad, por eso podemos decir que en Cristo estamos ligados a Dios. Es decir, estamos seguros. Somos unos vencedores y en Cristo además ligados a Dios. ¿Quién nos puede separar entonces? Nadie, porque estamos en Cristo. Y Cristo es pues Dios mismo. 38 y 39, mire lo que dicen. Dice así, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un canto de victoria en realidad. Es algo como por eso ya lo habló antes, eso de hupernicao, somos unos supervencedores. Y ahora viene en el 38 y en el 39 y remata su pensamiento para fortalecernos a nosotros. Es una realidad. Por eso dice, por lo cual estoy seguro. Es decir, hay una seguridad absoluta. El apóstol Pablo tenía una seguridad absoluta. Y aún cuando miraba la muerte cerca y de una manera también espantosa, porque pues la historia declara que él fue decapitado, sin embargo se enfrentó a ella porque sabía que aún así era más que vencedor. Le quitaban la vida y le daban la vida eterna, el pase a la vida eterna totalmente. Por eso él se declara un supervencedor. Por lo cual estoy seguro, dice que ni la muerte, esta muerte, cualquier tipo de muerte que tengamos, puede ser en un accidente, puede ser que alguien nos quite la vida, puede ser en una persecución, qué sé yo, pero ni la muerte, ni la vida, esta vida, con todos sus apuros, no nos puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, sean caídos o sean ángeles celestiales, no pueden separarnos del amor de Dios. Los ángeles caídos, llamados demonios, nos podrán tentar, nos podrán acosar, pero no nos pueden separar del amor de Dios. Ni principados, o sea, ni los príncipes de este mundo, los reyes, los que están en eminencia, los que están en el poder, ni las potestades, es decir, los poderes, cualquier tipo de poder diabólico, cualquier otro tipo de poder, no nos pueden separar del amor de Dios. Ni lo presente, este presente incierto que vivimos, que no sabemos qué será mañana, que no sabemos qué será el día de la próxima semana, que no sabemos qué será el próximo mes o el próximo año, que no sabemos cuánta gente
está viviendo en la incertidumbre hoy en día por esta peste que estamos enfrentando en todo el planeta. Pero si lo vemos de esta manera, tampoco nos puede separar del amor de Dios, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, ni lo que esté por llegar a nuestra vida, ni lo que estemos por enfrentar el día de mañana o el próximo año, qué sé yo, nada de eso. Ahora viene y habla acerca de las alturas, ni lo alto, o sea, ni lo que está por encima de la tierra, ni lo que está por debajo de la tierra, ni lo profundo, por eso dice, o sea, ni las alturas, ni las profundidades, ni ninguna otra cosa creada. Como si el apóstol habla así, pensando en que, como para que no se le escape alguna otra cosa creada que se le escapó de la mente y no la mencionó. Por eso agrega esto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo y Dios Padre están unidos para siempre. Es una unión santa, es una unión, como le dijera yo, increíble, es una unión para siempre de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Perfectamente unidos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, perfectamente unidos. Entonces, si ellos están perfectamente unidos, eso significa que nosotros no podemos separar del amor, no podemos ser separados del amor de Dios por ninguna cosa, ni por mala ni por buena que parezca. Todo lo malo no nos puede separar de Dios y todo lo bueno tampoco nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdan en Juan 10? Si no me equivoco, cuando el Señor Jesucristo mencionó de que las ovejas suyas escuchaban su voz y lo seguían y que Él las conocía y les daba vida eterna y que nadie las podía separar de Él, que el Padre que se las dio es mayor que todos y que Él y el Padre uno son. O sea, sus ovejas protegidas por Él mismo y por Dios Padre. Así vemos ahora aquí, es decir, el Señor Jesucristo unido con Dios, protegiendo para siempre a los suyos. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. A una seguridad absoluta. Eso es lo que tenemos en Cristo. Es total seguridad. Nada de incertidumbre, nada de que será cierto. Un cristiano no es modesto cuando dice, ¿será que yo soy salvo? ¿Será verdad esto que la Biblia dice? ¿O será verdad lo que me...? No, hay que creerlo definitivamente. Sin arrogancia, pero hay que creerlo. Así es que la más grande dicha que una persona puede tener es a Cristo con él. Es a Cristo por él, es a Cristo de su lado. Hombre o mujer, sea quien sea, que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, ha sido bendecido, ha sido bendecida para siempre. Algunos cristianos han sido bendecidos de manera especial y pueden tener riquezas. Hay cristianos muy ricos. Otros podrán pertenecer simplemente a la clase media, no son muy ricos, pero viven cómodamente. Otros son realmente pobres, como nosotros, pobres. Gente que lucha por el sustento diario también, dependiendo de Dios. Eso no importa. Con lo mucho o con lo poco, lo importante es que Cristo está con nosotros. Todo creyente, tanto para el que tiene como para el que no tiene, la más grande dicha es tener a Cristo como Señor y Salvador. Él se hizo pobre, dice la Biblia, para enriquecernos a nosotros. Así es que es algo súper especial lo que nos ha pasado al creer en Cristo. ¿Y sabe qué? Todo es gracias a Dios. Si leímos bien el pasaje anterior, vimos que ya estábamos predestinados, vimos que ya estábamos seleccionados, vimos que ya Dios nos tenía en mente. En otras palabras, Dios ya sabía el día, la hora que íbamos a nacer, dónde, cómo, qué nombre íbamos a tener, todo de nosotros. Y el día que lo íbamos a tomar a su Hijo unigénito como Señor y Salvador y que íbamos a ser bendecidos para siempre. Esa es la gran verdad. Hemos sido bendecidos para siempre y no solo eso, sino que tenemos la absoluta seguridad en Cristo. No hay nada de qué temer porque nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Todo lo podemos en Cristo, como dice el apóstol mismo. Así que no tenga miedo. Siga adelante, simplemente esté de acuerdo con Dios en lo que Él
lo está guiando. Estemos de acuerdo con Dios en donde Él nos quiere mantener. Estemos de acuerdo con Dios en todas esas cosas que Él quiere que nos involucremos y hagamos su voluntad. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo demás, Dios es el dueño de todo. Dios es el que lo conoce todo. Dios es el que por nosotros hace todo. Así es que confiar en Él es lo mejor que podemos hacer porque tenemos a Cristo de nuestro lado y esa es la más grande dicha que hemos podido obtener. No por méritos propios, sino por el amor infinito de Dios para con nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Recuerden, este próximo miércoles ya, aquí en nuestra capilla, miércoles 17, aquí en nuestra capilla, y el domingo, todos los domingos vamos a seguir en el Santuario Grande a las 12 del día. El primer domingo de marzo vamos a estar presentes ya a las 5 de la tarde. El primer día, el primer domingo, vamos a tener testimonios. Prepare su testimonio, por favor. Y después vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Pero qué bendición haber podido estar en contacto con ustedes. Qué bendición haber podido estudiar un poquito la Biblia con ustedes. Todos crezcamos y que confiemos más en Dios. No hay nada que nos pueda separar de Él, de su amor, que es en Cristo Jesús. No hay nada. Nada ni nadie. Nada que haya sido creado. Nada. Así es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la seguridad es absoluta. Así es que no hay nada que temer. No tenga miedo. Siga adelante. Simplemente luchar por hacer la voluntad de Dios. A ver qué hace Él por nosotros, si nosotros hacemos su voluntad. Dios les bendiga mucho. Los amo en el Señor. Tomen todas sus precauciones. Hablen con su médico por lo de la vacuna también. No tengan miedo. Es decir, no hay que tener miedo. Si Dios es con nosotros, recuerde, todo está asegurado. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias por esta iglesia, Señor, que usted permitió que viniera a la existencia por un propósito, Señor, porque sabemos que usted es un Dios de propósitos. Le pedimos que el propósito suyo con cada uno individualmente aquí en la iglesia, Señor, se puedan cumplir y que sus propósitos para el conjunto, Señor, para la iglesia entera, en nuestras actividades como iglesia, también se puedan cumplir, Dios. Y ayúdenos a cooperar positivamente con usted para que esos propósitos sean alcanzados, Dios. Guárdenos del mal, Padre Santo, ayúdenos y guíenos en el camino eterno, Dios. Ayúdenos a amar a nuestros seres queridos, Señor. Ayúdenos a hacer luz. Ayúdenos igualmente a demostrar amor a nuestros hermanos. Padre Santo, acuérdese de aquellos que están enfermos, Señor, que ya le mencioné. Padre del cielo, que su voluntad se prevalezca, eso sí, porque su voluntad es su voluntad. Pero es nuestro deber, Señor, y es lo que deseamos, que usted traiga sanidad a nuestros hermanos. Así es que, mi Dios, le pido una semana de bendiciones. Le pido que sea con nosotros, cualquiera sea la situación que tengamos que enfrentar, Dios. Sea de felicidad o sea lo que sea, mi Dios, que usted sea de por medio. Que contar con usted es lo más grande que podemos hacer, Señor. Lo mejor que podemos hacer. Así es que, Padre Santo, bendiciones para este ministerio, mi Señor, es lo que le pido. Y que usted nos guarde para siempre. Y que comprendamos bien que no estamos solos, y que no hay nada que nos pueda separar de usted, Señor. Nada ni nadie, excepto la maldad, el pecado. Y eso es lo que queremos evitar, Señor. Todo, Señor, se lo pedimos y le damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.